gestión, ¿sí?, que termina aplicada en una técnica de costeo, que es lo que vamos a ver hoy puntualmente. Esta técnica de costeo, acuérdense que la semana pasada cuando trabajamos con desvíos, y creo que ya cuando estábamos con presupuesto, decíamos que estábamos trabajando con estuvimos trabajando con sistemas de costeo tradicionales, así que es lo que ustedes aprendieron también en elementos de costo. Ustedes aprendieron a costear una unidad de resultado productivo, que puede ser una unidad de producto, una unidad de servicio, a través de modelos o sistemas de costeo tradicionales. Esos sistemas de costeo tradicionales que dicen, el producto consume factores, ¿sí? Entonces ustedes aprendieron sobre todo en elementos de costo, cómo asignar el costo de bienes intermedios al resultado productivo, cómo asignar el costo de los recursos humanos al resultado productivo, y cómo asignar los costos de tratamiento grupal al resultado productivo. Y que es un poco también lo que estamos viendo ahora con el tema que estamos viendo en la práctica, que es control presupuestario, que está vinculado también al costo estándar y los costos normalizados. Costeamos una unidad de producto en función a el consumo que hace ese producto de los distintos factores necesarios para hacer una unidad o un servicio terminado, ¿sí? Entonces, en el esquema tradicional, ¿qué decimos? El factor es consumido por el producto o por el resultado productivo, podría ser un producto o un servicio. El costeo por actividades que plantea, dice, no, el producto no consume el factor, el producto consume actividades, ¿sí? En realidad la actividad es la que consume el factor. Entonces, empezamos desde el principio. Las actividades consumen factores y los productos, si se quieren, consumen actividades o utilizan actividades para ser resultado productivo terminado, ¿sí? Entonces, ahora vamos a introducir en el medio, entre el factor y el producto, el concepto de las actividades, que esto está muy relacionado con la teoría general del costo, donde teníamos los factores que ingresan al proceso productivo, las actividades que se desarrollan, nos permiten obtener un resultado productivo. Eran las unidades de producción, ¿no? Sí, resultado productivo pueden ser las unidades de producción, unidades de... O sea, si yo estoy hablando de una empresa industrial, serán unidades de producción. Si estoy hablando de una empresa de servicios, serán tales servicios prestados, ¿sí? Según el tipo de empresa para la cual yo esté trabajando, o el tipo de empresa la cual esté costeando. Bien, entonces, ¿cuáles son las premisas del costeo por actividades? Que es una técnica de costeo. A partir de, creo que del año que viene, ya no va a estar en el programa de costos para la toma de decisiones, sino que costeo por actividades va a pasar a la materia de elementos de costo, ¿sí? Porque justamente es una técnica de costeo, ¿sí? Costeo por actividades, no la técnica de gestión que es el ABM. Pero bueno, a ustedes les toca todavía en el programa viejo, así que lo tienen que dar en esta materia, ¿no? Bien, ¿cuáles son las premisas del costeo por actividades referido a la técnica de costeo, ¿no? Los productos, lo que dijimos recién, no consumen factores, los productos consumen actividades, y las actividades, ¿sí?, son las que consumen esos factores. ¿Cómo definimos una actividad? Una actividad es un conjunto de acciones coordinadas y dirigidas a añadir valor. Acá hay algo fundamental que es el concepto agregado de valor de las actividades, que vamos a ver después en profundidad cuando hablemos de la técnica de gestión del ABM, que es, como les decía yo, en definitiva la que permite trabajar con esta técnica de costeo. Cuando nosotros hacemos todo el mapeo de una organización y trabajamos con costeo por actividades, vamos a ir analizando las actividades que se van desarrollando en cada una de las áreas de la organización, no necesariamente solo producción, podemos trabajar con ABC en toda la organización, y vamos con la técnica de gestión vamos a ir analizando si las actividades que se desarrollan agregan valor o no a los distintos receptores de valor de la organización, porque no únicamente el producto es lo que uno tiene en la mira cuando dice, a ver, esta actividad agrega valor a quién. Puede agregar valor a los recursos humanos, puede agregar valor hacia afuera, a la sociedad, ¿sí? O puede agregar valor al resultado productivo. Después vamos a ver, cuando hablamos de valor, a quién nos referimos. Pero siempre que trabajemos con el modelo de costeo de ABC, Activity Based Costing, vamos a estar trabajando con esto de decir, a ver, ¿la actividad agrega valor o no agrega valor? En el caso de que haya actividades que no agregan valor, se tendrá que analizar, obviamente desde el punto de vista de quién es el receptor de ese valor, si se continúa o no se continúa con esa actividad, porque ocurre muchas veces que
tenemos actividades duplicadas. También se puede hacer comparación entre actividades, ya lo vamos a ver cuando analicemos en profundidad la técnica de gestión. Bueno, otro concepto que vamos a introducir cuando trabajamos con costeo por actividades es el inductor de costos, ¿sí? El inductor de costo va a ser una variable física que vincula racionalmente, ¿no? Porque obviamente siempre tiene que haber una vinculación coherente entre el consumo de la actividad por parte del resultado productivo y el consumo del factor por parte de la actividad. Entonces el elemento es un elemento variable que vincula racionalmente una actividad con los productos a los que su realización agrega valor. Ahora ya lo vamos a traducir y vamos a ver qué significa, pero este inductor o esta variable física sería, ¿vieron cuando trabajamos con los costos de tratamiento grupal? Ahora que estamos trabajando con el costo normalizado, el costo estándar, y decimos, bueno, yo digo que el costo de tratamiento grupal se traslada al resultado productivo a través de las horas hombre o las horas máquina. En este caso yo voy a decir, la actividad es utilizada por el resultado productivo en función a esta variable física. Y ahí tendremos muchísimas variables físicas que podemos identificar. Pueden ser horas hombres, pueden ser horas máquinas, pueden ser metros transportados, pueden ser kilogramos utilizados de un material determinado. Habrá que analizar a ver cuál es justamente esa variable física que me indica a ver cómo el resultado productivo utiliza o consume esa actividad. Y es donde vamos a lograr, sobre todo en la parte de los costos de tratamiento grupal, una determinación de un costo más exacto, ¿sí? Porque estamos haciendo un refinamiento del sistema de costos. Fíjense que cuando trabajamos con el sistema de costo tradicional y queremos trasladar el costo de tratamiento grupal al resultado productivo, todo eso que es esa bolsa de gato que les digo siempre, que es amortización, impuestos, alquileres, recursos humanos indirectos, materiales indirectos, todo eso lo asociamos, o su consumo lo asociamos al resultado productivo en el costeo tradicional con hora hombre o hora máquina. La mayoría de esos conceptos o esos factores no están consumidos, ¿sí?, a través de la hora hombre o la hora máquina. Puede haber otras variables, ¿sí?, que nos van a permitir identificar un consumo más racional, si se quiere, o más exacto, ¿sí?, en este caso ya no del factor, sino de la actividad que se necesita para lograr el resultado productivo. Todo este lío que se llama con el ABC tiene un solo objetivo, calcular un costo, ¿sí?, más exacto de lo que se calcula con el costeo tradicional, y está más enfocado sobre todo a los costos de tratamiento grupal. ¿Por qué? Porque, acuérdense, esos son los famosos costos indirectos, ¿sí?, de producción. La materia prima o los bienes intermedios no me ofrecen ninguna complicación cuando yo digo, a ver, ¿cuánto consume el resultado productivo de materia prima? Y acuérdense el caso del pan, si hacemos directo 1 kilo de harina, 1 kilo de pan. Entonces, si bien se puede trabajar con el costeo por actividad y con los 3 elementos de costo, trasladarlos a través de las actividades al resultado productivo, muchas veces lo que se hace es asignar directamente el costo de los bienes intermedios en materia prima y el de los recursos humanos directos, la mano de obra directa, en forma directa, y aplicar el costeo por actividades a lo que son los costos de tratamiento grupal. Bien. Acá lo que decíamos, las actividades y el agregado de valor. Hay actividades que agregan valor, hay otras que no. Bueno, las que agregan valor obviamente hay que potenciarlas, eficientizarlas, ¿sí? Las que no agregan valor habrá que analizar si se eliminan o no. Y después hay otras actividades que son las que apoyan, ¿sí?, a las que crean valor. Bueno, ahí hay que analizar de qué forma, cómo se controlan y cómo se mantienen. Voy a dejar de compartir porque les quiero compartir otra cosa que tienen en la publicación, que es cómo sería esquemáticamente, ¿sí? Vamos a compartir acá. ¿Se ve el compartido ahí? Sí. Bueno, fíjense, ¿qué dice el costeo por actividad? Yo tengo el recurso, ¿sí? Tengo algo que se llama un cost center, que también es una variable física, ¿sí?, que me dice, bueno, a ver, la actividad 1, ¿cuánto consume del recurso 1? ¿Sí? A través de una variable física, ¿sí? Si hiciéramos, no sé, un tipo de jornal indirecto, bueno, podrían ser las horas hombre de ese jornal indirecto. Después el resultado productivo me va a decir, bueno, el resultado productivo, el A, el B y el C, puede consumir la actividad 1, la 3, la 4, la 7, todas, ¿sí?, o ninguna, ¿sí? Entonces,
yo cuando quiero asignar el costo, ¿sí?, de la actividad al resultado productivo, lo voy a hacer a través de ese cost driver, o lo que se llama, que vimos la definición de recién, el inductor de costos, ¿sí? Pero acá lo importante es entender, la actividad consume los recursos o factores, y el resultado productivo utiliza esa actividad que ya adentro tiene, ¿sí?, el costo de los factores productivos. ¿Qué más? Para trabajar con la técnica de costeos, la técnica de costeo hace clasificación de las actividades de distintas formas. La semana que viene vamos a profundizar también más en eso. Pero para aplicar la técnica, la clasificación de las actividades que necesitamos es la clasificación que me dice, a ver, yo clasifico las actividades a nivel, ¿sí? Esa es la clasificación que vamos a necesitar para trabajar con la aplicación de la técnica de costeo. Esto lo tienen en el material que les publiqué hace un ratito. Fíjense a ver si lo pueden visualizar. Entonces, cuando decimos, bueno, a ver, estas actividades que son estas acciones coordinadas, que lo que yo pretendo es que sean acciones coordinadas que generen valor, ¿no? Obviamente, porque si están utilizando factores, recursos, ¿sí?, esas actividades cuando se trasladan al resultado productivo necesitamos que nos agreguen valor. Para trabajar con la técnica de costeo vamos a utilizar la clasificación de las actividades a nivel, ¿sí? Entonces las actividades se pueden clasificar a nivel unitario, a nivel de línea o artículo, a nivel de lote y a nivel de apoyo, ¿sí? ¿Qué significa cuando una actividad es a nivel de artículo, a nivel de unitario o de unidad de resultado productivo o unidad de servicio? Quiere decir que esa acción, con todos los costos incluidos que tiene incluida esa acción o esa actividad, todos los costos que se acumulan dentro de esa actividad, están relacionados o tienen una relación única, directa, ¿sí?, con el resultado productivo. Entonces, en realidad piénsenlo así, esa acción, ¿sí?, para clasificarse a nivel unitario, significa que se va a desarrollar o se va a generar cada vez que yo produzco una unidad de resultado productivo. Distinto es, me voy a saltear la línea o artículo para mostrarle las de lote. Distinto es, por ejemplo, la actividad de lote, ¿sí?, respecto de la actividad a nivel unitario. ¿Por qué? Porque en la actividad a nivel de lote yo digo, bueno, esta acción es la que se va a generar o se va a desarrollar cada vez que yo fabrico ya no una unidad, sino un lote, ¿sí? Cada vez que fabrico un lote, cada vez que comercializo un lote también puede ser, pero ya no es cada vez que yo hago una unidad, sino que cada vez que yo hago referencia a un lote, fabrico un lote, comercializo un lote, ¿sí? Entonces, clasificación de las actividades a nivel unitario. Las actividades a nivel unitario son las que se generan o se necesitan a nivel de unidad de producto. Después tenemos las actividades a nivel de lote, que son las que se generan o se utilizan cada vez que se fabrica o se comercializa un lote, ¿sí? Un lote, acuérdense que tiene más de una unidad dentro, más de una unidad dentro, si un lote son 5, 10, 15, 100, 1000 unidades, ¿sí? Después la otra clasificación a nivel es a nivel de línea o artículo, entonces estas actividades o estas acciones van a ser necesarias cada vez que están vinculadas con la línea de productos. Si yo tengo, por ejemplo, tienen un ejemplo que creo que es uno de los casos de ABC, ventiladores de metal y ventiladores con paleta de metal y con paleta de madera. Entonces, si yo dijera que estas son dos líneas diferentes de productos, ¿sí?, una de ventiladores con paleta de metal y la otra ventiladora de línea de madera, yo tengo que identificar, para decir esta es una actividad a nivel de línea, por ejemplo, tienen como caso los gastos de investigación y desarrollo, ¿sí? No van a ser los mismos gastos de investigación y desarrollo, o de diseño, ¿sí?, para armar un ventilador con paleta de madera que un ventilador con paleta de metal. Entonces, estas actividades a nivel de línea o artículo están vinculadas justamente con esto de diferenciar las actividades necesarias para una línea u otra, ¿sí? Y después esto es como todo, uno tendrá que analizar en cada caso, a ver, hay casos muy particulares, y quizás en algún caso se nos complique decir, bueno, es un costo a nivel de línea o no es a nivel de línea, y como siempre, bueno, uno necesita buscar la información para definir, a ver, a nivel de qué voy a definir esta actividad, ¿sí? Bien, y la última clasificación a nivel es clasificar las actividades a nivel de apoyo. Muy sencillo, lo que no sea
una actividad que se puede identificar a nivel unitario, o sea, que se consuma o se utilice cada vez que fabrico una unidad, ¿sí? O no se puede identificar con una línea, o no se puede identificar con un lote, ¿sí? Que sea utilizada cada vez que fabricamos un lote, va a ir a lo que se llaman actividades de apoyo, ¿sí? Que son todas las otras actividades que prestan soporte a las actividades a nivel unitario, a nivel de lote, y a nivel de línea o artículo, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Por ahora, esto es lo que necesitamos como para entender a ver cómo haríamos nosotros con esta herramienta de costeo por actividades, ¿sí? Para costear una unidad de resultado productivo. ¿Cuál sería la diferencia con la forma de costeo en un sistema de costeo tradicional? Entonces, vamos a utilizar un casito que ya les voy a publicar. Déjenme que lo encuentre. Un casito muy sencillo. Ya lo publico. Fíjense a ver si ya lo pueden visualizar, lo puse dentro de un título que dice actividades. Sí, profe. Bien, genial. Bueno. Vamos a buscar el casito. Espérenme que ahora no lo encuentro yo. Bueno. Caso de ABC. Es como para que entendamos a ver qué son los inductores, cómo funcionan, cómo vamos a hablar de grupos homogéneos de actividades y vamos a ver después cómo hacemos para costear una unidad de resultado productivo. Fíjense, la campanita SRL produce y vende dos tipos de cocina, moderna y clásica. Se realizó un análisis de toda la planta y los datos mensuales obtenidos son los siguientes. Nosotros podemos trabajar con datos reales, ¿sí? Información real, y hacer un costeo por actividades en función a información real, o podemos trabajar también con datos normalizados, ¿sí? De costo de cada una de estas actividades. O sea, se puede trabajar con información real o se puede trabajar con información normalizada. De la información que obtuvimos, acá no nos dice si son datos reales del costo de las actividades o son datos normalizados, podrían ser cualquiera de los dos. Actividad, tenemos, identificamos, acá ustedes ya tienen identificadas las actividades. Después cuando hablemos de lo que es la gestión, ¿sí?, de costeo por actividades, vamos a ver cuáles son las dificultades en esto que yo les decía, cuáles agregan valor, cuáles no, cómo realizamos el mapeo de la organización, cómo vamos determinando las actividades y su vinculación, cómo unas prestan servicios a otras, pero bueno, acá nosotros ya tenemos la información, alguien ya hizo todo el relevamiento, hizo todo ese trabajo que también es un trabajo muy grande y muy importante, y determinó que, bueno, las actividades que teníamos dentro de lo que es producción son mantenimiento de equipos, y fíjense que nos indica el proceso en el cual se realizan. Acá tenemos que es todo dentro del proceso de producción, ¿sí? Todas están clasificadas dentro de producción.
mantenimiento de equipos, puesta a punto de las máquinas, movimiento de material, maquinado y pintado. Fíjense, después tienen la columna de nivel, ¿sí? Ahí está la clasificación de las actividades a nivel de qué se realizan. Entonces ahí sabemos que tenemos a nivel unitario, a nivel de lote, a nivel de línea o a nivel de apoyo. Entonces la primera actividad quedó clasificada como mantenimiento de equipos como nivel de apoyo, ¿sí? No está identificada ni a nivel unitario, ni de lote, ni de línea, ¿sí? Sino que entró dentro de las que son de soporte para las otras actividades. Costo de la actividad. Se calculó un costo de esta actividad de 20.000 pesos. Ese costo de 20.000 pesos es el costo de los factores productivos, de los recursos, ¿sí?, que utiliza esa actividad, que es mantenimiento de equipos. Ahí podemos incluir el recurso de lo que son las horas hombre utilizadas, no sé, los insumos necesarios para el mantenimiento, no sé, si hay que aceitar la maquinaria, el aceite necesario, todo lo que sea necesario para lograr el mantenimiento de los equipos. Todo el consumo de esos recursos nos dio que el costo de esa actividad es de 20.000 pesos. Todos datos mensuales, ¿no? Inductor, fíjense, el inductor es esa variable física que decíamos, que también se lo llama cost driver, que nos va a permitir decir, a ver, si yo quiero vincular el consumo de la actividad por parte del resultado productivo, que es la cocina moderna o la cocina clásica, en función a qué variable física hago la vinculación. Y en este caso, esta vinculación la voy a hacer en función a las horas máquina, ¿sí? Entonces, por cada hora máquina utilizada, voy a asignar costo al resultado productivo. Fíjense que tenemos una capacidad del inductor, que nos dice que la capacidad de este inductor es trabajar 1000 horas máquinas mensualmente. Este renglón es hora máquina, tiene costo de la actividad, sería muy similar a lo que ustedes están viendo en costos de tratamiento grupal, ¿sí? Solo que acá yo no voy a asignar el costo de tratamiento grupal directamente al resultado productivo, sino que yo voy a trasladar el costo de la actividad de mantenimiento de equipo a través de las horas máquinas al resultado productivo. Y esta actividad de mantenimiento de equipo ya tiene incorporado el costo de, como les decía, las horas hombre indirectas y todos los insumos necesarios para hacer el mantenimiento de equipos. Bien, la otra actividad es puesta a punto de las máquinas. Se necesitará, no sé, hacer una puesta a punto cada vez que se fabrica el tipo de cocinas moderna o que se fabrica el tipo de cocina clásica. ¿A nivel de qué? A nivel de lotes, ¿sí? Porque evidentemente esta puesta a punto se hace cada vez que se produce un lote de producción, o se fabrica un lote, no sé cuántas unidades, no nos especifica, pero cada vez que se fabrica un lote de producción, ya sea de moderna o clásica, se realiza esta puesta a punto de las máquinas. Entonces esta actividad quedó definida como a nivel de lote de producción. Costo de esta actividad también, esos 65.000 pesos de costos, ahí tienen contenidos todos los recursos que se necesitan para poder realizar la puesta a punto de esas máquinas. El inductor, fíjense, está vinculado con los lotes, entonces yo digo, bueno, yo esta actividad voy a asignar al resultado productivo a través de los lotes, ¿sí? Ese va a ser mi inductor. Y la capacidad de producción mensual de lotes es de 150 lotes, ¿sí? Esa capacidad de inductor son 150 lotes. Movimiento de material. El movimiento en los almacenes, todo lo que trae aparejado, no sé, el traslado de un depósito a otro, lo necesario para producir. Fíjense, también es una actividad dentro del proceso de producción, está a nivel de lote, evidentemente todo este traslado, este movimiento de materiales, o todo lo que fuera considerado dentro de esa acción, movimiento de materiales, está vinculado con el lote de producción, quiere decir que esta actividad se realiza y todos sus costos, todos sus accionarios están vinculados con un lote, ¿sí? Cada vez que yo voy a producir un lote, necesito utilizar de esta actividad. Y esta actividad tiene contenido tiene un costo de 85.000 pesos. Esos 85.000 pesos están en el costo de todos los factores de producción que necesito para realizar esa actividad. Inductor de nuevo, lotes, quiere decir que yo voy a trasladar el costo de esa actividad, el resultado productivo, a través de ese inductor que son lotes. Cantidad de lotes presupuestados, 150. Maquinado.
el proceso de producción a nivel de unidad. Si es a nivel de unidad, evidentemente el maquinado, esta actividad de maquinado, se realiza por cada unidad, ¿sí? Esta actividad de, no sé qué podrá estar dentro de lo que es fabricar una cocina moderna, una clásica, el maquinado evidentemente se hace por unidad de producto, entonces por eso lo vinculamos con, o lo definimos a nivel unitario, y el costo de esta actividad es de 50.000 pesos. También ahí están incluidos los factores necesarios para realizar esta actividad. Inductor, como está definido a nivel unitario, bueno, se define que el inductor va a ser directamente la unidad de resultado productivo final. Y fíjense que la capacidad del inductor son 5.000 unidades de producción mensuales, totales que podemos hacer, ¿sí? Independientemente moderna o de clásica, la capacidad total de producción son 5.000 unidades. Pintado. También el proceso de producción, a nivel de unidad también, evidentemente el pintado es unidad por unidad, 25.000 pesos el costo unitario, el inductor también la unidad, y la capacidad del inductor 5.000 unidades mensuales, ¿sí? Estos son los datos que tenemos para trabajar ahora para poder calcular tasas, ¿sí? De los costos de las actividades, que es lo que vamos a hacer, y después poder asignarle el costo